disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas. ¿Qué significa mezcla homogénea? Significa, primero, que a simple vista no se diferencian las componentes, ¿vale? Y segundo, significa que si tomamos una muestra, la concentración no varía, ¿vale? Y esto es lo más importante que tienen las disoluciones, que si tomamos una muestra, la concentración no varía, ¿vale? Entonces, una disolución, voy a pintar aquí, voy a poner disolución, que yo voy a escribirlo siempre con D mayúscula, pues está formado por un disolvente, que lo voy a escribir con D minúscula, y un soluto, que lo voy a escribir con S minúscula, ¿vale? El disolvente, si no me dicen nada, es el agua. Se le considera el disolvente universal, ¿vale? Acordaros que la densidad del agua es un gramo mililitro, o sea que un mililitro pesa un gramo, ¿vale? Se podría decir. También se dice pues, que un litro es un kilo, ¿no? Pesa un kilo. Es lo mismo. Cosas que tenemos que saber de las disoluciones. La masa del soluto más la masa del disolvente siempre tiene que ser la masa de la disolución. Siempre, ¿vale? Otra cosa que tiene que cumplirse es que los moles de soluto más los moles del disolvente tienen que ser igual a los moles de la disolución. Cuando queramos calcular los moles de soluto, para calcular los moles de soluto, pues dividiremos la masa de soluto entre la masa molecular del soluto. Y cuando queramos calcular los moles del disolvente, pues dividiremos la masa del disolvente entre la masa molecular del disolvente. Si es agua, pues 18, ¿vale? Ahora bien, los moles de disolución no se pueden calcular dividiendo la masa de disolución entre la masa molecular de la disolución porque esto no se puede calcular. Así que esto nunca se podrá hacer, ¿vale? Y otra de las cosas que tenéis que saber es que el volumen de la disolución más el volumen del disolvente pues tiene que ser igual al volumen de la disolución. En este caso, había veces que si el soluto era muy pequeño y su volumen también era muy pequeño, pues podíamos decir que el volumen del disolvente era aproximadamente el volumen de la disolución, ¿vale? Esto normalmente cuando pasa, pues pasa cuando se mezcla un sólido con un líquido. Si ambas sustancias son líquidas, se hace este de aquí, líquido con líquido. ¿Vale? Entonces, estas son, digamos, las cosas que tenemos que saber. Por cierto, el volumen del soluto y el volumen del disolvente pues se podrían calcular a partir de la densidad del soluto, que sería masa del soluto partido del volumen del soluto, y de ahí pues despejaríamos el volumen del soluto, y en el caso del disolvente, pues lo mismo. Si tuviésemos la densidad del disolvente, pues dividiendo la masa del disolvente entre el volumen del disolvente y despejando el volumen del disolvente, pues tendríamos el volumen de la disolución se puede calcular con la densidad de la disolución, que es masa de disolución partido del volumen de la disolución. Y normalmente en los ejercicios, siempre que os dan densidad, suele ser la densidad de la disolución, con lo cual, pues esa es la que realmente utilizaríamos. Estas dos las he puesto, pero realmente estas pocas veces las vamos a utilizar. La mayoría de las veces esta, ¿vale? En la que todo es de disolución. Toda la información es de disolución. Bien. Pues, antes ya lo hemos comentado, una de las propiedades que tiene las disoluciones es su concentración. ¿Qué es eso de la concentración? La concentración, pues, mide la relación que existe entre el soluto y el disolvente o entre el soluto y la disolución. Y se puede calcular de muchas maneras. Uno es en masa, tanto por ciento en masa, voy a ponerlo así. Tanto por ciento en masa, que el tanto por ciento en masa, pues tiene esta fórmula, ¿no? El tanto por ciento en masa va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100.
Si quiero calcular, por cierto, por ser un porcentaje, pues no tiene unidad, ¿vale? Te puede también pedir o necesitar el tanto por ciento en volumen, que el tanto por ciento en volumen, pues sería, lo podríamos escribir así, y sería volumen del soluto partido del volumen de la disolución por 100. Lo mismo, como un porcentaje, pues no tiene unidad. Otro dato que me pueden pedir es la concentración en gramos litro, que la concentración en gramos litro pues va a ser la masa de soluto medida en gramos partido del volumen de la disolución medida en litros. Esta sí que tiene unidad y es precisamente el gramo litro. ¿Vale? Esta sería otra de las fórmulas. No confundáis esta con la fórmula de la densidad, que también es masa partido por volumen, pero hemos dicho que la densidad es de la disolución, entonces todos los datos van a ser de disolución, mientras que aquí es de soluto el de arriba y de disolución el de abajo. Otro de las concentraciones, otra forma de medir la concentración es la molaridad. La molaridad, pues, se escribe con M mayúscula y sería el número de moles de soluto partido del volumen de la disolución. Como lo de arriba va a ser mol y lo de abajo va a ser en litro, porque siempre tiene que estar en litro, pues se va a medir en mol litro o directamente pues ponemos una M mayúscula para indicarlo. Otra forma de medir la concentración es con la molalidad. La molalidad con 2D, pues se escribe con M minúscula y serían los moles de soluto partido de la masa del disolvente en kilogramos. Esta es la única de todas las que hemos visto anteriores en las que no se divide soluto entre disolución. Esta es soluto entre disolvente, con lo cual esta se va a medir en mol partido de kilo o M minúscula. Después estaría la normalidad, que la normalidad se escribe con N mayúscula y simplemente es multiplicar la molaridad por la valencia. ¿Qué es eso de la valencia? La valencia va a depender de si el compuesto es un ácido o de si el compuesto es un hidróxido o si del compuesto es una sal. Si el compuesto es un ácido será el número de hidrógenos. Si es un hidróxido, pues será el número de OHs. Y si es una sal, tengo que averiguar de qué ácido procede y contar el número de hidrógenos que tendría ese ácido. Por ejemplo, si tengo ácido clorhídrico, pues la valencia es 1. Si tengo ácido sulfúrico, la valencia es 2. Y si tengo, por ejemplo, el ácido fosfórico, que sería el H3PO4, pues la valencia sería 3. En el caso de los hidróxidos, pues si tengo el KOH, pues aquí la valencia sería 1. Si tengo CaOH2, la valencia aquí sería 2. Y si tengo AlOH3, pues entonces la valencia sería 3. Y en el caso de tener una sal, por ejemplo, el KCl, el KCl como procede del ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico solo tiene un hidrógeno, pues la valencia del KCl es 1. Si tengo, por ejemplo, el CaCO3, el carbonato de calcio, como procede del H2CO3 y tiene 2 hidrógenos, pues este tiene valencia 2. Y si tengo, por ejemplo, el caso del Na3PO4, que sería el fosfato de sodio, pues el fosfato de sodio, como procede del ácido fosfórico y tiene 3 hidrógenos, pues entonces este tendría valencia 3. ¿Vale? Esta es la valencia. Y la valencia, pues, se sacaría pues se sacaría de lo que hemos dicho y se multiplicaría por la molaridad. La normalidad, entonces, ¿en qué se puede medir? Pues se puede medir o en mol partido de litro, porque también la concentración de la molaridad en mol partido de litro y la valencia simplemente es un número, o en N mayúscula, que es la que más se suele utilizar. Y luego, por último, tendríamos la fracción molar, que ya la vimos con los gases, la fracción molar, que como su nombre indica, pues es una fracción de los moles. ¿Y qué moles pondríamos? Pues si quiero calcular la fracción de soluto, tendríamos que poner los moles de soluto entre los moles totales, es decir, los moles de la disolución. Y si quiero la fracción del disolvente, pues tendríamos que poner los moles del disolvente entre los moles de la disolución. Lo que sí que siempre se va a cumplir
es que la fracción molar de soluto más la fracción molar de disolvente tiene que sumar 1, siempre. Por tanto, si calculáis la fracción molar de soluto, la del disolvente la podéis calcular restando simplemente 1 a la fracción molar del soluto. Vale, pues estas son las formas de medir la concentración. Una vez que ya sabemos medir las concentraciones, pues ahora vamos a ver los tipos de ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio vamos a encontrarnos? Pues uno simplemente, a lo mejor en el que me den una información de una disolución y lo que yo tengo que hacer es calcular pues alguna de sus concentraciones, o la molaridad, o el tanto por ciento en masa, o yo qué sé, la fracción molar, por ejemplo, ¿no? Ese sería un primer tipo de ejercicio. El segundo tipo de ejercicio es que me dan una disolución y me piden que qué volumen tengo que extraer para preparar otra disolución. Esta es la que se prepara y esta es la que tengo. Y me piden el volumen de aquí, es decir, el volumen que tengo que extraer. Normalmente esto lo echamos aquí y se diluye con agua, suele diluirse con agua para que me salga pues, una disolución nueva, ¿no? Este sería el segundo tipo de ejercicio, que siempre es muy, o sea, siempre son iguales, ¿vale? Siempre son de la misma forma. Y luego el tercer caso, pues sería el de mezclar dos disoluciones. Si yo tengo una disolución 1 y tengo una disolución 2 y las mezclo, es decir, las echo juntas en un nuevo recipiente, pues me va a salir aquí una mezcla. Y esa mezcla de aquí, pues me pueden pedir normalmente pues, que calcule la concentración de esta mezcla. Eso es lo que me pediría el ejercicio, ¿vale? Entonces, esos son los tres tipos de problemas de disoluciones.